¿o no, Amaro? Así es. Bueno, ya veíamos a Somos de ese contrincante en la carrera presidencial y estamos en nuestro segmento de los presidenciables. Este siendo el candidato más joven a sus 35 años de edad, más de 15 años en la lucha social, dice el mismo Gabriel Boric, cuando faltan solamente 4 meses para las elecciones. El candidato del Frente Amplio postula lo que él ha llamado un Estado cuidador. ¿Qué significa eso? De eso vamos a estar conversando, pero ha señalado a propósito de la muerte y el fallecimiento de Rafaela Carrà que para hacer el amor es más rico cuanto más al sur. Con lo cual, ¿verdad?, hace gala también de su humor, aunque se lo suele conocer con el ceño fruncido. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, Amaro, muchas gracias, Tonka, también, y saludo a todo el equipo que está acá produciendo el show. Bueno, mi primera pregunta de cajón es, ¿la suya es una candidatura real o postiza? Porque se ha señalado que usted es el palo blanco de Daniel Jadue, o que en verdad lo que apetece es un sillón en el Senado por Magallanes. No, Amaro, es totalmente real, nosotros vamos para arriba, creo que tenemos serias posibilidades de ganar la primaria del 18 de julio. Creo que la apuesta que hemos tenido de invitar a construir una izquierda convocante, verde, pluralista, que no converse solamente con quienes están de acuerdo exactamente con lo que nosotros pensamos, sino que vaya un paso más allá, ha sido bien recibida. Una campaña que ha partido desde las regiones, descentralizada. Yo creo que vamos para arriba y creo que es una elección muy peleada. Así que estoy muy contento con la campaña y queremos ganar. Esto no es una candidatura testimonial. Y en estas primarias, en contra justamente de Daniel Jadue, ¿cree que la centroizquierda votará por usted? ¿Cree incluso que se dará el fenómeno de Orrego en la gobernación, donde incluso la derecha podría estar votando por usted? Yo no quiero alimentar ningún fantasma en ese sentido. Yo quiero convocar a todos quienes quieren transformaciones profundas en Chile y que esperan también tener un marco y un horizonte de tranquilidad y estabilidad. ¿Pero reconoce usted que es instrumental para derrocar a Jadue en ese alcance por parte de algunos? No, yo no estoy aspirando a los votos de la derecha en ningún caso, y por cierto que quienes en algún momento confiaron en que la alegría iba a venir, quienes en algún momento se ilusionaron con la democracia y que hoy día ven en nuestra candidatura representada una vuelta de los sueños, son muy bienvenidos a nuestra candidatura. Nosotros somos jóvenes, pero entendemos perfectamente de que tenemos que aprender de las experiencias del pasado también. Entonces, yo no quiero generar una dicotomía falsa en ese sentido y quiero ser lo más convocante posible. Acá hay que ser alegre, convocante, esperanzador, radical en los cambios, pero teniendo consciente de que esperamos un horizonte de tranquilidad, y eso es lo que guía mi candidatura hoy día. Y tan convocante que también, por ejemplo, pueda recibir los votos de Pamela Giles y de Maltés, si es que es necesario o no. Yo mantengo lo que dije al respecto de la elección de gobernador. Creo que la forma de hacer política de la diputada Giles y su pareja a mí no me convocan en absoluto. Creo que sí que... Ni por 1 millón de votos, dijo usted. Así es, y lo mantengo. Yo creo que para hacer política uno tiene que respetar a quien piensa distinto. Creo que se tiene que basar en ideas, en programas, en propuestas y no sencillamente en maniobras publicitarias del momento. Creo sí que es importante tratar de entender qué es lo que significó ese fenómeno en algún momento, porque hubo mucha gente, y esto yo lo he visto recorriendo Chile, que a propósito de la discusión del 10%, que fue mucho más amplio que Giles, pero que se logró concentrar su atención en ella, fue la única salida que tuvo frente a la incapacidad del gobierno de entender la transversalidad y profundidad de la crisis. Me tocó verlo en Alto Hospicio, me tocó verlo en Yanquihue, en Magallanes, en las comunas, en casi todas las comunas de Santiago, en Combarbalá, La Serena. Entonces, ahí hay un grupo de gente que se sintió abandonada por el Estado, que en el 10% encontró un alivio en gastarse sus propios ahorros, que fue la última solución posible, y a esa gente por supuesto que la queremos convocar y hemos estado conversando con ella. Tiene 35 años y por más inteligencia que tenga, la madurez se hace con experiencia. ¿No le da pudor presentarse a una candidatura presidencial tan joven? Pudor no, me da orgullo. Vicente Huidobro en su balance patriótico hacía referencia a que en América Latina, esto hace casi 100 años, las grandes obras las han llevado adelante los jóvenes, y yo creo que nosotros que convocamos a los jóvenes de todas las generaciones, porque no queremos hacer un debate por el carné, tenemos mucho que aportar, ideas jóvenes, ideas nuevas, frescas, con las manos limpias, por supuesto. Bueno, hablemos de autocríticas entonces, mientras examinamos también imágenes de archivo del pasado, cómo ha evolucionado justamente ese Gabriel Boric del que conocimos en ese instante a hoy. Cuéntenos, mientras vemos estas imágenes de apoyo, ¿cómo es distinto el Boric que está sentado hoy aquí en Bienvenidos? Desgraciadamente unos kilos de más.
que estamos combatiendo. Pero eso es volumen, pero no sustancia política. Eso es volumen, pero no sustancia. No, más experiencia. Yo creo que a partir de la pega que hemos hecho en el Parlamento... ¿Menos radical? No, menos radical. Yo mis convicciones las mantengo firmes. Y creo que en Chile es necesario un cambio radical, una superación del neoliberalismo y avanzar hacia un Estado garante de derechos sociales universales. Lo que entiendo es que las cosas no se logran de la noche a la mañana y que por lo tanto no basta solamente con la voluntad de una persona o de un grupo de personas, sino que hay que convocar a mayorías para lograrlo y para que esos cambios sean estables. Y por eso, para darle esa seguridad a las clases medias, a los sectores más vulnerables de nuestra población, considerando, por ejemplo, que hoy día nos acaban de decir que la pobreza por primera vez en décadas aumentó significativamente en Chile, tanto la pobreza como la extrema pobreza, es que nosotros proponemos un cambio que es transformador, que es estructural y que es gradual, porque los cambios no se logran de la noche a la mañana. Se lo vio sumamente amigable en el marco del debate con Daniel Jadue, con lo cual, no solamente como periodista, sino como ciudadano, uno, por un lado, ¿verdad?, agradece la distensión, pero por otro dice, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué votar por uno o por otro si parecen ser lo mismo? Le pido que vayamos a una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. El candidato más joven en estas elecciones presidenciales, pero ¿qué lo diferencia de Daniel Jadue? ¿O es lo mismo en una versión más joven, más renovada? Eso queda en el tintero, porque antes quiero preguntarle respecto a los incidentes y la contingencia de lo vivido ayer. Ayer debiera haber sido a todas luces una celebración para todo el país y sin embargo fue empañado por hechos de violencia. ¿A quién responsabiliza? Yo creo que la imagen con la que nos vamos a quedar ayer es con una mujer mapuche hablándole a todo Chile por los 500 años de olvido e incluyendo a todos quienes han sido vulnerados tanto por el Estado como por el mercado. Pero me está diciendo entonces que la violencia fue anecdótica. Esta es la imagen que estamos viendo en pantalla. Yo creo que frente al hecho, el proceso 2 horas. Yo creo, Amaro, que frente al hecho de que por primera vez en nuestra historia podamos escribir una constitución democrática, que además sea paritaria, donde las mujeres organizadas feministas entregaron una propuesta de reglamento feminista, en donde los pueblos originarios tuvieron sus escaños reservados por los que tanto luchamos y algunos no querían, que sea una convención constitucional que se parezca mucho más al pueblo de Chile que lo que tradicionalmente el Congreso se ha parecido. Entiendo su punto, no perdamos eso me parece que es lo esencial y lo fundamental. Entiendo su planteamiento, no perdamos lo monumental de lo que fue la jornada de ayer, eso lo entiendo, pero ¿usted condena la violencia? A mí no me gusta la violencia, por cierto, y lo hemos hecho... ¿De esos grupos? Pero por supuesto, y yo creo que a nadie le gusta la violencia y creo que la violencia que se genera muchas veces en manifestaciones no termina colaborando al objetivo que yo creo que tenemos todos quienes nos movilizamos. Pero no hay que olvidar de que en Chile la principal violencia vino desgraciadamente por parte del Estado y tenemos más de 400 personas con daño ocular, de las cuales hoy día solamente existen 4 condenas a agentes del Estado. Pero eso es tremendamente importante porque las violaciones a los derechos humanos nunca más. Pero y nosotros hemos propuesto que sí, pero estoy diciendo que en Chile no podemos aceptar que tiene que imperar un respeto estricto a los derechos humanos independiente del gobierno que sea. Eso en Chile, en toda América Latina, en todo el mundo. Y en eso yo quiero ser muy claro. Dicho esto, respecto a los hechos de violencia, por supuesto que no me gustan, pero me parece que tanto Carmen Gloria Valladares como Elisa Loncón jugaron un rol importantísimo ayer. Bueno, y otra gente que salió también en su momento de la convención. Estuvo Beatriz Sánchez, estuvo Ricardo Montero, estuvo Giovanna Grandón, que salieron a tratar de calmar los ánimos y finalmente hay quienes nunca van a querer conversar. Allá ellos. La mayoría del pueblo chileno está hoy día representado en la Convención Constitucional y yo por lo menos tengo tremendas esperanzas con este proceso y creo que ayer esto terminó muy bien y muy emocionante con el discurso. Bueno, a propósito justamente de lo mismo, la Convención hoy a las 3 va a estar sesionando en torno a una amnistía para los detenidos por la revuelta, por el estallido social. Los números varían, 227 es lo que usted ha esbozado, ¿verdad? A propósito de los números que lanza la agrupación, 25 es lo que señala el Ministerio Público, pero el tema al final es otro. El tema ¿es esa siquiera una facultad de la Asamblea el estar hablando respecto a o pronunciándose de una amnistía? La Asamblea puede hablar de lo que estime pertinente. La facultad resolutiva la tienen los poderes del Estado a quienes les corresponde actuar respecto a eso.
Evidentemente, y eso lo dijo ayer Jaime Baza de manera muy clara, no es que la Convención Constitucional vaya a ser un decreto de intervención en la justicia. Eso no lo puede hacer. Pero sí exigir, pedir, solicitar la libertad de los presos de la revuelta a mí me parece que es totalmente consistente. Hoy día tenemos jóvenes que están presos por luchar y que permitieron que hoy día estamos viviendo este proceso tan histórico en el momento chileno. Perdón, por luchar, pero desglosemos. Finalmente aterricemos lo que es el concepto de una lucha aceptable y cuál no. El lanzar, por ejemplo, bombas Molotov, el estar participando en saqueos, el porte ilegal de armas, que son cargos también que están ahí, ¿esos van a quedar libres? O sea, ¿la amnistía, verdad, es general o esto debiera ser una revisión caso a caso? No, tiene que ser una revisión caso a caso y en particular separando la violencia contra las cosas en el marco del estallido social de la violencia contra las personas. Eso me parece que es absolutamente indispensable, porque si no también podríamos terminar amnistiando a quienes realizaron graves violaciones a los derechos humanos o a quienes atentaron contra personas que resultaron dañadas. Eso no es aceptable, venga del bando del que venga, eso no tiene ninguna justificación. Yo estoy hablando de una amnistía en particular para quienes están presos en prisión preventiva, retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado y a quienes realizaron violencia contra las cosas, entenderla dentro del contexto de una movilización que finalmente terminó reventando una indignación que había en el pueblo de Chile desde hace demasiado tiempo, que estaba invisibilizada y que hoy día nos permite también tener este momento histórico y esperanzador en nuestro país. ¿Tonka? Sí, por acá, a propósito de lo que vimos ayer, Gabriel, en cómo se trabajó en la convención, por acá, lo voy a mirar a través de la cámara para la televisión, Gabriel. Vimos todos los chilenos cómo votaron todas y todos, ¿verdad?, en esta convención paritaria donde hay una fuerza importante de independientes. ¿Esto va a transformar la manera de hacer política, la manera que usted conoce y la que ha desplegado durante todos estos años? Yo creo que se está transformando radicalmente la forma de hacer política, sin perjuicio de que el hacer política implica ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto. Y eso es algo que va a ser propio de la convención, es propio del Congreso y de cualquier otro espacio. Pero que sea de manera tan transparente, en donde estén representados los pueblos originarios, en donde estén incluidas las diversidades sexuales, en donde estén las regiones con un peso tan importante. Veíamos a Cristina Dorador, por ejemplo, del norte, a los representantes de los pueblos originarios del sur. Yo creo que es una forma que va a cambiar sustantivamente la forma de hacer política en Chile y yo por lo menos la veo con muchísima esperanza de lo que se viene. Bueno, bienvenidos, cada uno cuenta, no en vano lleva justamente ese aterrizaje porque nos vamos a la calle con esta pregunta. Hola, soy José, candidato. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué rescataría usted del gobierno de Piñera? Qué difícil. Yo creo Siempre que puedes decir vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No, o responde la subsecretaria Daza, esa pregunta le responde. No, yo creo que si hay algo que uno pudiera destacar es el proceso de vacunación, que también pecó de demasiado exitismo, pero creo que hayamos vacunado a cerca de más de un 70% de la población con 2 dosis es un tremendo logro de todos quienes lo hicieron posible, y en eso el gobierno también está involucrado. En la salud pública, la atención primaria de salud ha jugado un rol fundamental, la negociación por las vacunas, pese a que yo, como una persona de izquierda internacionalista, creo que esto lo tenemos que solucionar mediante mayores políticas de colaboración internacional, porque Chile no se va a salvar solo, pero sin lugar a dudas el proceso de vacunación es algo importante para combatir la pandemia. Si usted hubiera sido presidente, ¿cómo hubiera manejado la pandemia en Chile? ¿Qué hubiera hecho distinto? Bueno, en primer lugar, a entregar ayudas universales a las familias desde un comienzo. Chile tiene una capacidad de deuda mucho mayor que la que ha asumido este gobierno y finalmente son las familias las que lo terminaron pasando mal. Cuando vemos que los más ricos en nuestro país se han enriquecido brutalmente en un 73% según la agencia Forbes, Sebastián Piñera, Ponce Lerú, el señor Luxich, y por otro lado la pobreza ha aumentado de un 8,6% a un 10,8% y la extrema pobreza, más aún, los campamentos, Tonka, estamos con la mayor cantidad de campamentos en Chile desde 1996. Entonces nosotros hubiésemos, ¿qué hubiésemos hecho en concreto? Nosotros hubiésemos entregado ayudas universales desde un comienzo para que las cuarentenas de que se instalaron en un comienzo no hayan sido un privilegio para quienes puedan pagarla. ¿Y está por el cuarto retiro que promociona Pamela Giles? Yo creo que en la medida en que hoy día tenemos transferencias universales a partir del IFE, es irresponsable tratar de que seguir estrujando los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, y además hay que recordar que hay más cerca de 4 millones de chilenos que ya no tienen ni un peso en sus cuentas de AFP. Por lo tanto, es mucho mejor una política que se financie con recursos del Estado que una política que se financie con los recursos de los trabajadores y trabajadoras. Gabriel, cortito, usted ha dicho en su lanzamiento, queremos redistribuir la riqueza en Chile. ¿Qué significa eso y cómo lo haría a propósito de las palabras que acaba de decir?
Mira, algunos datos. En Chile, más de la mitad de los trabajadores que trabajan de sol a sol se sacan la cresta trabajando, y esto la gente que está en la casa lo sabe perfectamente, gana menos de 400 lucas. El promedio de las pensiones en Chile es de 288.000 pesos y para las mujeres es más brutal aún, pues es de 207.000 pesos. Recursos en Chile hay, pero el chancho está mal pelado. Lo que nosotros proponemos es un nuevo pacto tributario, un nuevo pacto social que redistribuya la riqueza en Chile mediante un proceso de reactivación económica que sea verde, centrado en las pymes, con preferencia al empleo de las mujeres, que ha retrocedido 10 años durante la pandemia, y que sea descentralizado. Para eso vamos a tener un plan de recuperación económica que entregue 2.000 millones de dólares a las pymes en particular y un plan de infraestructura verde, porque el medio ambiente es quizás el desafío más importante que tenemos como generación. Esa es una pelea de vida o muerte que no podemos dejar de lado en el proceso de recuperación económica. Así que proponemos 3.500 millones de dólares durante el primer año para un plan de reconstrucción con infraestructura verde. Bueno, ya vamos a preguntarle por las cuentas, pero vamos a otra pregunta que también sale de la calle. Hola, buenos días. Yo soy Ilvis, candidato. ¿Usted está soltero, en pareja o en una situación complicada? Situación complicada. Me gustó la pregunta. Estoy felizmente en pareja con mi compañera, que me imagino que está viendo, y a quien le mando un abrazo gigante, un beso, y que nos quedamos conversando esta tarde ayer sobre todas las vicisitudes de esta vida. ¿Y todavía sigue creyendo en el poliamor o ahora usted va por una línea solamente? Se lo pregunto porque eso lo dijo en una entrevista. En una entrevista hace mucho tiempo. Sí. Mira, la experiencia me ha enseñado que estas tienen que ser decisiones de pareja tremendamente responsables, y en la medida en que haya confianza entre las dos, cada quien tiene que elegir cuál es la mejor manera de llevar su relación. Yo tengo una relación estable con una sola persona y para mí está muy bien así en este momento. Entonces, ¿crees en la monogamia ahora? Es que creo que cada pareja tiene que decidirlo en función de sus convicciones, y que ahí uno no tiene que meterse en la vida, ni en la cama, ni en los afectos de otros y otras. Perfecto. Sergio, ¿tienes un alcance? Sí, primero saludar al candidato. Un gusto saludarte, Gabriel. ¿Qué preguntas, los de mis compañeros? Nunca fácil responder. Esta espero sea más simple para usted. La semana pasada los legisladores argentinos prohibieron totalmente las salmoneras en la Patagonia del país. Hoy día hay una discusión muy grande. Usted ha sido uno de los que ha puesto puntos en esta materia, ha señalado que esta industria ha sido irresponsable e irreflexiva hasta el minuto. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a legislar, a fiscalizar a esta pujante industria en el sur del país? La industria de la salmonicultura, como tú recordabas, Sergio, ha sido tremendamente irresponsable e irreflexiva respecto a sus propios errores. Tanto en las crisis socioambientales que se han producido en Puerto Montt en su momento con el virus ISA, también en su momento en Tierra del Fuego, y ha tenido un crecimiento exponencial que, si bien da trabajo, no puede ser el trabajo a costa del medio ambiente. Yo estoy a favor de la prohibición de la salmonicultura en el sector sur de Tierra del Fuego, tal como lo hicieron los hermanos argentinos, y creo que es una industria que debe ser mucho más regulada, con capacidad autónoma del Estado. Hoy día, para que sepan, el Estado no tiene capacidad autónoma para fiscalizar a estas empresas. Son las mismas empresas las que llevan en sus botes a los fiscalizadores cuando ellos quieren para poder fiscalizarlos. Y han tenido un crecimiento exponencial que ha generado un daño en la capacidad de carga del suelo marino, que hace inviable, termina siendo inviable la vida en ciertos lugares. Por lo tanto, en el ordenamiento territorial que se realiza de la salmonicultura, lo que no se hizo en la 10ª región, no se hizo en Chiloé, no se hizo en Aysén, y hemos logrado un poquito hacer en Magallanes, la verdad es que es absolutamente necesario, y limitar el crecimiento de estas industrias extractivistas es tremendamente importante, porque la recuperación, y en esto quiero ser muy claro y enfático, la recuperación y el modelo de desarrollo de Chile tiene que ser verde, tiene que ser sostenible con el medio ambiente, entregando empleos dignos de manera descentralizada e inclusiva para las comunidades que se ven afectadas por estas empresas. Déjame contarte una anécdota, Amaro. Vengo llegando de Caimanes. En Caimanes el Estado casi no existe. Caimanes es una pequeña localidad en la 4ª región, y en donde el Estado ha sido reemplazado por una empresa de la minera Los Pelambres. Me comentaban de que los niveles de contaminación durante la noche en el polvo que está suspendido en el aire son tremendos, que hay gente enferma, que no tienen acceso en muchos casos al agua. Y esto sencillamente no puede ser. Tienen un relave a un par de kilómetros que, si es que hay un terremoto fuerte, como hay terremotos en Chile, el pueblo podría desaparecer.
No más zonas de sacrificio en nuestro país, no más lo que ha pasado en Hualpén, en Tocopilla, no más lo que ha pasado en Quinteros Ventana, lo que está pasando también en lugares como Caimanes. Tenemos que tener un modelo de desarrollo que sea verde, que sea inclusivo, que entregue trabajo digno como nos lo ha entregado hasta ahora. Podemos cambiar Chile. Yo eso lo quiero transmitir un mensaje de esperanza a la gente. Se puede conciliar lo uno y lo otro. Está la Fundación Relaves, si uno quiere seguir más atentamente el desarrollo de ese tipo de informaciones. Pero a propósito de toxicidades, le voy a dejar planteada la siguiente pregunta, porque la diputada Pamela Giles ha solicitado que los precandidatos presidenciales que participan justamente en las primarias de este 18 de julio se sometan a un test de drogas para revelar si hay o no, en sus propias palabras, narcodependencia. ¿Usted consume drogas? ¿Se sometería a un narcotest? Yo no consumo drogas, soy totalmente transparente en aquello, no tengo ningún problema en cumplir con todas las exigencias legales que nos exijan, pero creo que el tema del narcotráfico es para abordarlo mucho más allá de intentos de apariciones en la prensa. El narco genera un daño tremendo en las poblaciones donde el Estado retrocede, avanza el narco, y me ha tocado verlo en poblaciones de Santiago, pero también en regiones. Y eso es tremendamente importante, que persigamos a los grandes narcotraficantes, que persigamos el uso de las armas, la ruta del dinero, y que tengamos una perspectiva de salud pública respecto al narco en particular, porque quienes son consumidores hoy día tenemos que ayudarlos, no solamente encarcelarlos, no principalmente. Y quienes son los grandes traficantes, que son los que generan todo este daño, tenemos que tener mano muy dura con ellos, pero la política que se ha seguido hasta el día de hoy en el combate contra las drogas sencillamente no está funcionando. Y eso la gente que está en sus casas y que vive en poblaciones asediadas por el narco... Yo sé que Sergio tiene una pregunta alusiva a esto. Sergio. Sí, básicamente saber cuál es su consideración con respecto al consumo, porte y cultivo de marihuana, a propósito que está hablando de la ley 20.000 en nuestro país. Yo soy partidario, Sergio, de permitir el autocultivo de cannabis y el uso medicinal y recreativo de la cannabis. Perfecto, yo quiero hacerle también otro alcance, porque pongámonos en el siguiente escenario. Si existe una toma en un terreno, ¿a quién privilegia usted? ¿Privilegia, verdad, al dueño del terreno o a las familias que allí se asientan? Hay que distinguir. Déjame ponerte un ejemplo. En Valdivia, en el Camino a las Mulatas, hay una toma que se llama Latinoamérica Unida, que lleva cerca de un año, producto de la pandemia, en donde la vivienda se ha encarecido, o también, para poner otro ejemplo, en el norte del país. ¿En un terreno privado en el sector o de bienes nacionales? En estos dos casos son terrenos de bienes nacionales. Yo le estoy preguntando en Chanabaya. por un terreno privado. Es que los dos temas son importantes. En Chanabaya, cerca de Iquique, también hay una toma que fue cuyas casas fueron destruidas por Carabineros y el Serviu por ser una toma ilegal. En caso de terrenos públicos, yo creo que en ningún caso en ningún caso, ya sea terreno público o privado, hay que desalojar sin una solución habitacional. Perdón, pero si el terreno es privado... Es que lo quiero defender eso, porque tú no puedes echar a gente a la calle que está con niños, con adultos mayores, de un día para otro y decirle, sabe que arréglesela como pueda. Uno tiene que conversar con los dueños del terreno, conversar con quienes están en la toma y entregar, el Estado tiene el deber de entregar una solución habitacional. Evidentemente, sí, y la gente, Amaro, la gente que se queda, la gente que está en tomas no está ahí por gusto y no es un placer estar allá. La gente que está en tomas hoy día está ahí por una tremenda necesidad de vivienda en Chile. Yo tenemos más de 600.000 y entiendo la precariedad, pero quiero preguntarle si reconoce usted justamente la propiedad privada como un derecho humano universal. O sea, es que por supuesto que lo reconozco, y no solamente lo reconozco yo, lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero entonces ¿cómo lo concilia? Porque efectivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 lo que señala fehacientemente contradice lo que usted está sugiriendo. Lo que dice básicamente es, en su artículo 17, que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Hay un problema habitacional en Chile. ¿Pero por qué debiera esto significar un perjuicio para una persona que es propietaria de un terreno? Por lo mismo, Amaro, tenemos que ser capaces de conciliar el derecho a la vivienda digna con el derecho a propiedad. Y acá en ningún caso estamos hablando de cancelar el derecho a propiedad. Lo que estamos diciendo es que en los casos en que hayan tomas en terrenos privados hay que buscar por parte del Estado una solución habitacional antes de proceder al desalojo. Porque los desalojos forzados, donde se terminan destruyendo casas, donde terminan niños y adultos mayores en las calles, sencillamente no los queremos ver más. Eso no significa cancelar el derecho de propiedad del dueño del terreno. No estoy hablando de eso, estoy diciendo... de facto lo que está haciendo es eso, porque lo que ocurre finalmente es que, a ver, ¿este gobierno cuánto construye? 20.000 casas por año. Correcto, ¿y cuál es la necesidad? La necesidad es de 600.000 casas. Lo que nosotros estamos diciendo... Entonces, ¿qué? ¿Como privado uno tiene que esperar? Por supuesto. Como privado
yo creo que quienes tienen terrenos en desuso y donde haya tomas, va a haber que esperar hasta que haya una solución habitacional y el Estado tiene que proveer esa solución habitacional de la manera más rápida posible. Yo con esto no quiero... ¿Y cómo se repara? Amaro. Perdón, es que quiero aclararlo. ¿Cómo se repara entonces el perjuicio a la propiedad privada? No, pero si cuando estamos hablando de tomas, estamos hablando de terrenos baldíos que no están siendo utilizados. Entonces, si la gente no se va a tomar un edificio construido, no se va a tomar una casa. Se lo toman. Hemos tenido aquí también informaciones, incluso hemos consignado historias donde, por ejemplo, una persona se va al sur a trabajar, vuelve a su departamento a otra escala y está también tomado. Eso es absolutamente ilegal y por supuesto que ahí hay que proceder, en esos casos individuales que no son de tomas colectivas, hay que proceder con todas las herramientas que entrega la ley. Yo no estoy cuestionando eso. Insisto, no estoy cuestionando el derecho de propiedad. Lo que estoy diciendo es que en los terrenos en donde se levantan campamentos, como me ha tocado verlo a lo largo de todo Chile, en donde hoy día tenemos más de 900 campamentos con familias precarizadas que han sido expulsadas de las ciudades producto del alto precio de los arriendos, tenemos que entregar soluciones habitacionales. ¿Cancela eso acaso el derecho a propiedad de los dueños de los terrenos? No, pero evidentemente tenemos que buscar conciliarlo y eso no se concilia por la fuerza expulsando y destruyendo a quienes por necesidad están en este momento allí. Gabriel, ayer se pidió un minuto de silencio por las víctimas de la Araucanía y todos aquellos quienes sufrieron atropellos por los derechos humanos en medio del estallido social. En ese minuto, las personas de Chile Vamos, los constituyentes de Chile Vamos, levantaron carteles con nombres como las de la familia Luxinger Macay. ¿Qué le diría usted a esas familias como candidato? Me podría responder a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. Pero en la jornada de ayer por las víctimas de la Araucanía, también por las personas que sufrieron atropellos a sus derechos humanos en medio del estallido social. Pero constituyentes de Chile Vamos levantaron también carteles con nombres como la de la familia Luxinger Macay. ¿Qué le diría usted como candidato a esas familias? Que todos quienes han sido víctimas de violencia y que han fallecido producto de aquello, sin importar su nombre, su etnia, dónde crecieron o dónde vivieron, tienen que tener acceso y derecho a la justicia. Y en eso no puede haber distinciones. Respecto al problema de fondo en la Araucanía, y en eso, por cierto, incluyo a la familia Luxinger Macay, cuyo crimen es absolutamente inaceptable. Y perdonen que mire para allá, pero estoy mirando la tonca que está, entonces me despaso. Ese crimen es absolutamente inaceptable. Y la solución, pese a que suene contraintuitivo decirlo, por lo que nos hemos acostumbrado en esta larga noche, no puede seguir siendo mano dura en el Gualmapu. Yo creo que el discurso de Elisa Loncón ayer nos dio esperanzas a todos de que a partir del reconocimiento, a partir de el entender de que vivimos en un estado en donde conviven muchos pueblos, muchas naciones, en donde a partir de esta forma de entender la paz vamos a poder avanzar hacia allá. Eso se logra con diálogo y se logra también poniendo temas sobre la mesa que son complicados, como por ejemplo el territorio y la autodeterminación. En la Araucanía y en la provincia de Arauco, parte de la 8ª región, las forestales de los señores Mate y Angelini tienen más de 1 millón de hectáreas, más que todas las comunidades del pueblo mapuche que están disgregadas por todo el territorio. Hoy día las forestales, desde mi punto de vista, son parte del problema y tienen que entender que nuestro futuro gobierno van a tener que ceder territorio para la reconstitución del Gualmapu. ¿Usted se refiere, cuando habla del parelé a las forestales, se refiere justamente a lo que está diciendo? Dice incluso una reconstrucción del territorio de los pueblos originarios. Así es, lo mantengo y creo que es tremendamente importante que acá entender que esto no se va a solucionar solamente con declaraciones de buenas intenciones. El reconocimiento y la plurinacionalidad, la pluriculturalidad en nuestro país y lo que se vio representado ayer con el discurso de Elisa Loncón es tremendamente importante. Pero hay que trabajar no en la misma línea que se ha venido trabajando en los últimos 20 años donde no ha dado resultados. La compra de tierras de manera parcelada por parte de la CONADI sencillamente no está funcionando, no está dando el ancho. Hay que reconstruir en conversación con el pueblo mapuche, el territorio histórico mapuche. Y eso es siguiendo el ejemplo, esto no es un invento que se le ocurre a la ultraizquierda, ni a mí en particular, ni a un liderazgo en específico. Es el ejemplo que se ha seguido en países como Canadá o Nueva Zelanda y también en lugares más cercanos como nuestra vecina Bolivia. En Canadá y en Nueva Zelanda, particularmente en Nueva Zelanda, los políticos que se precian de tal, no siendo de la cultura maorí, hablan algo de maorí. ¿Usted habla algo de mapudungun? No, yo no hablo mapudungun.
Yo no hablo público. Quería preguntarle por las 400 personas que resultaron con daño ocular en el estallido social. Usted dijo que el presidente Piñera está sobre aviso frente a la Corte Penal Internacional. ¿Es esa una amenaza vacía o tiene méritos para ello? No, lo sostengo. El presidente Piñera hoy día está en estudio una querella producto de su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos y la Fiscalía ha perseverado en el asunto y por lo tanto me parece que el poner sobre aviso a todos quienes hayan sido responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile en el marco del estallido social tienen que entender que la justicia va a llegar. Y hay dos maneras de impunidad, cuando la justicia llega tarde y cuando no llega. Y nosotros desde nuestro futuro gobierno nos vamos a preocupar de que la justicia llegue de manera oportuna y clara a todos los responsables, políticos, penales y criminales. Sí, lo que ocurre, verdad, es que para que algo llegue a la Corte Penal Internacional, primero se tienen que agotar las instancias en la justicia chilena, con lo cual entonces, ¿usted no confía en la justicia chilena? Yo creo que la justicia chilena ha tardado más de la cuenta en resolver los casos de graves violaciones a los derechos humanos y tenemos un antecedente muy vivo en la memoria del pueblo. Entonces mi conclusión es, ¿no confía en la justicia chilena y a su vez señala que el presidente Piñera es un violador de los derechos humanos? Yo creo que Piñera tiene responsabilidad importante en la violación de los derechos humanos y por eso mantengo de que está avisado de que vamos a poner todos los antecedentes ante la ley nacional e internacional para que esa responsabilidad se haga efectiva. Sergio, ¿tienes una pregunta? Sí, quisiera preguntar por un tema que me ronda y me preocupa muchísimo y veo cómo pasan las semanas, los meses y casi los semestres y no tiene solución. Hablo de los profesores de Tiltil, candidato. Son 200 profesores y no es la única comuna. Un reportaje de Tele 13 nos dejó en visto que hay profesores en Ancud y en diversas localidades de nuestro país que no se les pagan las imposiciones. En el caso específico de Tiltil, son 200 profesores, hay algunos que arrastran deudas durante 5 años. En la educación en Chile hay un manejo muy extraño que me gustaría que usted me explicara cómo podemos solucionar este problema. La respuesta a la vuelta de una breve pausa, candidato. Gracias. Bienvenidos, cada uno cuenta, minutos finales con la entrevista a Gabriel Boric y Sergio dejó planteada una pregunta en torno al no pago de cotizaciones a los profesores en Tiltil. ¿Cuál es su respuesta? En primer lugar, me quedo dando vuelta a una pregunta que me hiciste tú, Amaro, que pasó muy rápido, pero a mí me hubiese encantado haber tenido la oportunidad de aprender mapudungún o cahuéscar o yagán en el colegio. Desgraciadamente, nuestros planes curriculares... años, no es tarde. Y encantado lo voy a hacer también. Pero me gustaría que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de aprender el lenguaje de los pueblos originarios y, como ha hecho Elisa Loncón, que además es lingüista, volver a relevar la tremenda importancia de la cultura de nuestros pueblos, no de nuestros, de los pueblos originarios. Dicho esto, respecto a los profesores de Tiltil, yo tuve la oportunidad de estar en Tiltil con el alcalde Luis Sepúlveda, recién electo, y el problema que hay ahí es que hay una declaración de pago de cotizaciones y no se pagan efectivamente, y eso genera un tremendo daño previsional a futuro. Esto demuestra el fracaso del proceso de municipalización, es algo que también han vivido en San Fernando, en Punta Arenas, en Puerto Natales y en un sinfín de comunas. Se soluciona de diferentes maneras. Primero, se requiere un fondo de emergencia para poder pagar efectivamente las cotizaciones, porque además si no se van acumulando. Y en segundo lugar, es necesario cambiar la lógica de financiamiento por asistencia y tener financiamiento basal en las escuelas. No puedo terminar de hablar de educación sin mandarle un tremendo saludo a los profesores que se han sacado la cresta en esta pandemia, en donde el gobierno no ha dado las herramientas necesarias para poder hacer las clases online, a las familias que han tenido que reinventarse para poder darle clases a su hijo, y a los niños, niñas y adolescentes con quienes hicimos un cabildo recién, Amaro, el día de ayer, y que nos entregaron sus propuestas, ideas para el programa y que queremos estar escuchándolos también permanentemente. Candidato, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el marco, ¿verdad?, de Bienvenidos Cada Uno. Una pregunta, carismático Amaro, ¿va a seguir juntándose con Pablo Narváez a tomar once, Gabriel Boric? Fue una junta que, aunque no nos crean, fue espontánea, y yo me voy a juntar con todo quien sea necesario para poder convocar a la máxima cantidad de gente posible a esta Nos primaria. despedimos a lo Pato Donald. Vamos con ello. ¡Vamos! Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Hasta mañana. Gabriel Boric. Gracias por su sintonía. Chao, chao.